Abandono y tuve que empezar de cero sin saber ni siquiera hacer un currículum, ni haber buscado trabajo, ni haberlo necesitado hasta entonces. Lo más traumático fue la situación con mi madre, porque era mi madre y me esperaba una muchísima mejor reacción. Y tocando mucho en la calle, yo soy violinista, así que tocando mucho en la calle y en el metro. Sí, sobre todo revivir lo que he pasado tanto desde la familia, a nivel social, institucional y laboral. Me ha costado llevar una vida normal. Nunca he recibido un psicólogo, nunca tuve la oportunidad en mi país de recibirlo. El escuchar estas cosas, maricón de mierda, fuera de aquí, vete a... dije, joder, otra vez. Me ha costado también adaptarme al tipo de vida de España. Lógicamente es otro mundo, otra era para mí, otro siglo más actualizado, por así expresarlo. Y de repente te encuentras con que todo sigue igual, por mucha pena. Yo me sentía como que no valía nada, como que yo no tenía que estar en ese lugar, como que solo tenía que estar encerrado, tal vez muerto, lejos de todo el mundo. Quería solo estar en una burbuja encerrada donde solo estuviera yo. Esa sensación de soledad, ¿sabes? Es que es muy dura. Te sientes un poco sola, incomprendida, que realmente también desprotegida, que no hay realmente muchas cosas a las que puedas acudir o muchas maneras de las que puedas cambiar. ¿Por qué? Porque nos ha tenido que tocar el hecho de ser diferente, ¿sabes? Sobre todo en un contexto en el que uno intenta pertenecer al grupo, ¿sabes? Y es que prácticamente el grupo te rechaza continuamente. El primero es dolor, humillación, impotencia, decepción por el hecho de sufrir algo que tú te preguntes por qué. Tenía ya miedo de decirlo, de expresarlo, de mostrarlo a muchísima gente. ¿Sufres por algo que la sociedad no quiere encajar y no quiere aceptar? Y lo demuestran con la agresividad. De haberme quedado callada y crecer así. Cuando yo tendría 18 años, creo, a mí me echaron de casa por ser homosexual. Caminaba con mi pareja por una calle céntrica de la ciudad de La Coruña. Empezamos a recibir diferentes silbidos, onomatopeyas. Escuchamos, además de comecoños, que sois sordas. Es un poco extraño vivir con este tipo de situaciones porque donde vengo yo no tenemos una gran apertura sobre hablar sobre el tema de la homosexualidad y las parejas homosexuales, y llegar aquí a una ciudad y tener contacto con situaciones de este carácter y en primera persona ver mi pareja ser agredida y yo estar en el medio, literalmente, que me tuve que meter en el medio de una agresión, es un poco trastornante para nosotros. Y llegué a Madrid sin nada. Una noche de diciembre. Y él no lo pareces, o a ti lo que te pasa es que no te han dado un buen meneo. Desde niño he sufrido discriminación en mi escuela por profesores, por estudiantes. Crecí siempre en un ambiente muy difícil a nivel de familia. Me ha costado concientizar y educar a mi familia en temas de derechos humanos, sobre todo aceptarme tal cual soy. Cuando yo estaba grabando Chicago Welcome to Madrid, entonces fuimos a grabar unas escenas que hablaba de Madrid. Me ha costado entenderme a mí mismo cómo me pudo pasar esto en un país donde yo consideré que para mí iba a ser, aparte de una protección a mi vida, una protección a mis derechos humanos. Entonces vino un coche y nos empezó a insultar, a llamarnos maricones de mierda, que nos fuéramos a Chueca. Un inquilino que convivía conmigo resultó al final ser homófobo y no soportaba que yo conviviera con él en el piso donde alquilábamos, y al final terminó agrediéndome, golpeándome. Y los que vivimos aquí en Chueca o los que nos movemos por Chueca, de repente dices, hostias, esto todavía pasa. Hubo un año de mi escuela secundaria donde prácticamente todos los chicos del salón me hacían bullying solo por ser una persona homosexual. Mi mejor amigo de la infancia declaró su homosexualidad prácticamente desde que lo recuerdo. Junto a él vi el hecho de que sentirte libre
expresarte como eres realmente granjea, parece que a la sociedad, ¿no? Una serie de rechazos y una serie de miedos y una serie de odios que nunca podía entenderlo. Y los chicos influían en que yo no me aceptara lo que era. Entonces llegué hasta el momento que hasta fui golpeado. Yo soy de Senegal, pero me he criado en Algeciras, en Cádiz. Los episodios que a lo mejor sufría por ser homosexual, yo los sufría por ser negro directamente. Entonces, claro, los dos juntos éramos como el blanco perfecto, ¿sabes? Concretamente, en cuanto a mi condición de persona de género no binario, pues es algo que la mayoría de la sociedad no entiende. Entonces rechazan realmente o consideran que no es normal, que no sé muy bien por qué no somos personas como dignas de su confianza, no saben muy bien ni cómo tratarnos ni cómo vamos a actuar nosotras. Y que muchas personas realmente no lo entendían, les parecía una locura, algo que no podía ser, algo que iba contra su cultura. Los mismos docentes cometían una y otra vez los mismos chistes, etcétera, etcétera. A nivel de pareja también, cuando estás conociendo a alguien y te lee como hombre, en mi caso, que es lo que me suele suceder, si lo explicas, tampoco lo entienden, genera bastantes problemas. Son las agresiones físicas y con ellas también las agresiones verbales. En el momento que salí del armario como una persona bisexual, lo hice muy joven y para mi familia no fue precisamente la mejor noticia que tuvieron. Cuando digo mi familia, es la gente que vivía conmigo en ese momento en Colombia, porque yo no vivía con mi madre. Y una de las frases más difíciles fue escuchar prefiero una nieta puta que lesbiana, porque no entendía ni siquiera el hecho de que fuese bisexual. De la denuncia y que llegue a la fiscalía o a las instituciones judiciales y deber de haber una ayuda, te encuentras una humillación, una discriminación. En Madrid se creó la campaña en contra de la LGTB-fobia. Te encuentras en que no hay apoyo en ese sentido, sobre todo con nosotras, las personas de identidades trans. Aparecía mi cara y con la frase de soy bisexual. Esto se publicó en redes sociales también para promocionar la campaña y leí muchos tweets en los que se usaba tanto el hecho de que fuese bisexual como el color de mi piel y mi país de procedencia y demás. Me ha dado el carácter, la fuerza para poder aguantar prácticamente todo, para poder salir adelante, pase lo que pase, y eso pues me ha abierto muchas puertas también para llegar alto en todo lo que he soñado. Bueno, he llegado más lejos de lo soñado y gracias a ello pues pude montar la fundación que hoy presido. Tengo un grupo de gente del colectivo, amigos que me apoyan, y tengo otro grupo de gente que también es hetero y probablemente me apoyen más ellos porque les choca más este tipo de anécdotas. Pero a veces tenemos que mantenernos fieles a nosotros mismos, a quién somos, si somos bisexuales, que somos lesbianas. A día de hoy hay muchas más organizaciones, fundaciones, instituciones públicas también, como el Observatorio de Delitos de Odio del Ministerio de Interior. Yo creo que hay que tener claro que el respeto y la mediación siempre son la solución a un conflicto y que si, por lo que fuese, ese conflicto no lo permitiese, que buscase ayuda en la autoridad. Mantente fuerte, no desistas y sigue luchando por ser quien eres. Claro que hay que tener una red de apoyo muy fuerte y tener una perseverancia. Que la gente tiene que tener principios y tiene que ser fiel y firme a ellos. O sea, para mí es lo más importante. Y si algo está mal y hay que denunciarlo. Gracias a las fundaciones por las cuales siempre me he derivado. Siempre la policía me ha aportado tranquilidad en ese momento, o sea, cuando voy así o en cualquier momento, porque la ley nos ampara, que es la suerte que tenemos ahora. Me orientaron y me dieron acompañamiento para el caso de la agresión, el tema de la denuncia, el tema de la atención de salud y sobre todo el seguimiento para que se haga justicia. A mi familia le costó, pero de luego tengo una familia excepcional en ese aspecto porque saben lo que hago,
les encanta y están muy contentos de mí. Y han tenido que pasar un proceso de lo que era su educación o lo que ellos tenían establecido como bueno o malo, y de repente pues lo tuvieron en su casa. Aparte de las leyes que existen en España, hay muchas otras fundaciones que pueden ayudar a que estas leyes se hagan de verdad y que se hagan valer de verdad, y pues considero de que sí tendría mucha fortaleza y sobre todo iniciativa para poder emprender y retroalimentar a estos chicos que pueden estar pasando por la misma situación por la cual yo he pasado. En mi país no existen ese tipo de apoyos de parte de familia, de amigos o de la sociedad en sí. A mí me ha ayudado a quererme a mí mismo y a hacer lo que me da la gana. Pienso que esa situación sí me hizo empoderarme más, conocerme más y saber que yo tengo la fuerza para salir adelante, aunque vea que el mundo no está conmigo. A lo que le diría a una persona que sufre una agresión es que lo denuncie y que se apoye en todo el mundo que necesite. Hay un montón de asociaciones, está el cuerpo de la policía. Lo primero que les diría es que no se callen, que hablen a pesar de que tengan miedo, de que tengan inseguridad, de que no confíen en nadie, que traten de sacar esa fuerza de ellos mismos y sepan con quién hablar y expresarle todo lo que están pasando, porque eso les va a ayudar a mejorar y a pasar la dura situación X o Y que ellos están pasando. Y que sepan que siempre va a haber en este mundo alguna persona que va a extenderles las manos y les van a ayudar. Desde la parte del colectivo LGTB, que con todas las personas con las que me he relacionado, etcétera, etcétera, es un factor que se comparte, ¿sabes? El hecho de que vayas andando por la calle y alguien salte algo, y claro, yo de repente, es amigo mío, me giro y me dice, no, tío, déjalo, no pasa nada. Es problema suyo. Por suerte sí que he encontrado alguna persona que ha sido algún apoyo, también algún grupo, alguna, entre comillas, asociación. Es que aunque lo piense, no está solo. Ni es la única persona que siente eso, ni es la única persona que le pasa, y sobre todo que no es, primero que no es antinatural. Eso desde luego. O sea, lo antinatural es la represión en sí misma. Así que puedes ser una persona que es discriminada y por lo tanto tienes que hacerte a ti misma más fuerte, o sea, más resistente, más capaz de llevar, de gestionar lo que pueda venir. De amigos que luchan por una causa común, y en el colectivo en donde estoy también me han dado el apoyo y la libertad de mostrar y luchar por mis derechos. Recibes ese tipo de ataques, ese tipo de agresiones, tienes que denunciarlo, ¿sabes? Pero no puedes derrumbarte. Y porque al final todo pasa. Bueno, que no estás sola, que hay mucha más gente, aunque parezca que no, aunque parezca que somos pocas, no somos tan pocas, que hay personas, entidades, grupos también desde organizaciones públicas que brindan su apoyo, y puedes ser una persona de lo más feliz en la situación en la que estés. Porque por cada suceso que te pasa, por cada agresión que sufres, por cada paso que vas dando, vas aprendiendo muchas cosas de cómo actuar en el siguiente paso, para que no vuelva a suceder, para que no le pasen a otras personas lo mismo. Vale, si mi madre me estaba diciendo que sí, sigue. Era la única cosa que se me pasaba por la cabeza, era eso, porque ella siempre me decía, yo nunca te he puesto reglas a ti para que vivas, nadie te las puede poner. A mí no me supone un problema que a ti te gusten cualquier tipo de género, yo solo quiero que te quieran y que tú te hagas querer. Y por todos los caminos que sean posibles. Si cierra una, automáticamente buscas otra puerta donde meter o cualquier ventana. Nunca hay que rendirse, hay que seguir para adelante. Eso es lo que he aprendido. Y que intentes ser feliz, porque esto va de quererte y luego de expresarlo, pero de quererte y de tenerte. Pero tienes que mostrar el ser quien eres y luchar por quien eres, porque la única persona que puede luchar más por ti es tú mismo. Y puedes encontrar apoyos, pero tienes que seguir hacia adelante con fuerza. Si crees que por ser como eres, estás en desprotección, en desamparo, que nadie va a estar ahí para ayudarte, debes saber que hay gente que ha pasado por lo mismo que tú. Los programas educativos deben incluir todos los modelos de familia. Conocer y proteger la diversidad,
también es nuestra labor, también es nuestro deber. Aunque creas que el maltrato en casa no es relevante, sí lo es, y mucho. Puede ser violencia intragénero y delito de odio. Cuenta con nosotros y nosotras. Tu denuncia nos beneficia a todas las personas. Apóyate. Apóyanos. Apóyate. Apóyanos. Apóyate. Apóyanos. Apóyate. Apóyanos. Apóyate. Apóyanos. Apóyate. Apóyanos. Apóyate. Apóyanos.